tal vez no han tenido interés de leer un libro, de ver un documental, de conversar con alguien que haya sido víctima y que además esté dispuesta a hablar acerca de lo que le pasó. Tal vez no sabe lo que sucedió en dictadura en este país. Hace 40 años hubo un golpe militar que fracturó a Chile, que lo cambió. Y en esta oportunidad, UMAC TV está respaldando la iniciativa de la Asociación Regional de los Académicos de la Universidad de Magallanes, que realiza un seminario de rescate de la memoria histórica precisamente para hablar de estas cosas, que duelen, que hacen reflexionar, que traen a la memoria nuestra identidad, lo que hemos sido, y seguramente esto habla también de lo que vamos a hacer. Estamos entrevistando a los participantes de este seminario y en esta ocasión tenemos el honor de recibir aquí en nuestro estudio a Lelia Pérez, quien es directora de la Corporación por la Paz Villa Grimaldi. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Lelia, yo estuve escuchando la exposición que diste en el seminario y me gustaría partir preguntándote por eso que sobre todo las nuevas generaciones no conocen, específicamente qué torturas, qué hechos se vivieron en esa época tan dolorosa para este país. Siempre es bueno partir, para mí, contando, bueno, por qué llegamos ahí, ¿no? Es decir, teníamos un compromiso, teníamos un futuro, teníamos una expectativa y nos organizábamos en función de eso, porque además era plenamente legal y plenamente masivo y popular. Las detenciones a partir del golpe de Estado específicamente, yo siempre hablo de 3 etapas, que en realidad las viví 2 al menos con bastante intensidad. La primera, soy detenida el 12 de septiembre de 1973 y soy llevada del lugar donde estoy al Estadio Chile. ¿A qué edad? 16 años. Yo estaba dando una prueba de historia en mi liceo, cuando me avisan que algo pasa. Ahora, ¿cómo lo leímos nosotros en ese momento? Que también es importante, ¿no? Lo leímos como otro tanquetazo, es decir, el 29 de junio anterior había habido un conato bastante mal diseñado y lo primero que se nos ocurrió era que era lo mismo. Y por lo tanto, si ya habíamos sido exitosos una primera vez, lo podíamos volver a hacer. ¿Eras dirigente estudiantil? Bueno, cumplía algunos cargos así de dirección regional del FER, pero eran cargos rotatorios, ¿no? O sea, no, si bien no eran colectivos como son ahora o de vocería, pero no duraban mucho tiempo, porque la idea era que los militantes se fueran aprendiendo y tomando experiencia. Entonces, en el MIR. Entonces no era así, ser dirigente no tiene una connotación tan espectacular, ¿no? Sino que en ese momento yo estaba en ese rol, ¿te fijas? Pero nos fuimos a un lugar porque pensamos que íbamos a salir a combatir, a defender el gobierno o a manifestarnos o a hacer algo, ¿no? Y ese algo nunca se materializó. No llegaron ni las instrucciones, no llegaron ni las armas, no llegó nada, no llegó ningún algo. Y lo que llegó sí fue un piquete de carabineros que nos detiene y después nos entrega a unos militares y nos llevan primero a la técnica del Estado, estábamos muy cerca, y empiezan allí los primeros, no son como intentos de fusilamiento o simulacros, ¿no? Porque nos colocaban en grupo y nos decían tierra y empezaban a disparar así a la altura más o menos del hombro, por decirlo así. Que es muy distinto cuando te lo hacen a ti sola, te fijas, y que ya ocurre, ahí se actualizan unos mecanismos en los seres humanos, y a mí también me pasó. Mi gran preocupación en ese momento era cómo yo le iba a devolver el cintillo a mi prima que me lo había prestado. Es decir, claro, después uno entiende, se agarra de esas cosas, te fijas, una evasión o una estrategia, ¿no? Me llevan al Estadio Chile y allí me dejan algunos días. Y te decía, yo salí del colegio, estaba con mi bolsón, en ese tiempo no había mochilas, ¿no? Mis cuadernos, y no encajamos en ninguno de los perfiles de las personas que están deteniendo en ese momento en el Estadio Chile. Entonces, desde que en algún momento nos acusan de ser francotiradores, pero se caía por sí misma
de francotiradores, te imaginas, éramos 16 años, 15, yo ya tenía 16, era la menor. Entonces, después nos empiezan a interrogar porque había mucha rotación en los oficiales que interrogaban. Y una de las cosas que era impensada era que de pronto te decían el interrogador, bueno, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿cómo te lo explico? Es decir, estoy presa, ¿no? Y esperando, hacían simulacros de consejo de guerra. Entonces ellos decían que de acuerdo al artículo no sé cuánto, del código militar no sé qué, no sé si es verdad o mentira, nosotros las creíamos esas cosas. Te vamos a hacer un consejo de guerra y como estamos en guerra, basta que se junten 3 oficiales y es es sumario, algo así. Esas eran las palabras que usaban. Y nos condenan a muerte, por ejemplo. Y bueno, ahí es cuando te hablo de la diferencia, ¿no? De cuando te hacen estos simulacros de fusilamiento, cuando tú estás sola. Y ahí el cuerpo anda por otro lado, o sea, tiembla, tirita, no hay planes, ¿no? Hay mucho miedo. Yo me hice pipí, me acuerdo la primera vez. Lo que originó después mucha risa y me obligaron a limpiar los baños, inmersión de la cabeza y tratar de que ingiriera fecas, digamos, ¿no? Por haber sido sucia y todo lo demás. Entonces, ahora se da también un tema ahí que es duro hablarlo, pero yo les comentaba que estamos en eso, de sacar el tema de la violencia sexual, el de la agresión sexual que nos hacen, yo creo que todas las mujeres que nos llevan a la zona de los camarines, a todas nos agreden sexualmente, pero lo que hacían era que los varones lo presenciaran. Es decir, el espectáculo, para así decirlo, de humillación era para los varones. Nosotras ni siquiera teníamos esa presencia, ¿no? Es decir, tengo a tu mujer o tengo a tus mujeres, ¿no? Bueno, no te puedo decir cuán largo fue esa experiencia, pero fue muy ruda. No había una claridad de nuestra situación, por lo que en algún momento uno de los grupos de oficiales decide que no tenemos nada que decir, pero sí podemos hacer un aporte, y nos usa como una forma de enseñarle a los demás cómo torturar, ¿no? Dónde colocar los electrodos, y que en realidad no eran ni electrodos, porque usaban el cable pelado, porque no tenían el equipo. Te estoy hablando del 12, 13 de septiembre. Claro. Y cuando dejaba la escoba con la electricidad, entonces decía, bueno, vamos a cambiar a los cigarrillos, ¿no? Entonces, esa es como la... Es muy rudo, pero a la vez, si yo pudiera decir, es tan banal. O sea, tanto no les importa, ¿no? Yo no recuerdo de los que estaban allí que se hubieran restado, que hubieran dicho alguna cosa, ¿no? Te estoy hablando de los primeros días. Y bueno, cuando salgo en libertad de ese lugar, es porque otros militares que nos habían trasladado al estadio nos reconocieron, y este era un regimiento que venía de La Serena. Ellos venían de La Serena. Se produjo mucho movimiento de tropas ese día del golpe de Estado, al parecer para que la gente no se encontrara con sus familiares o con los conocidos. Claro. Y ese contingente es el que después nos encuentra dentro del estadio y nos dice, oye, para la próxima pasada de lista ustedes digan que están por toque de queda. Así lo hicimos y así salimos. Y posteriormente yo permanezco en Chile y sigo militando, y soy detenida nuevamente el 24 de octubre de 1975. En esa oportunidad me trasladan a Villa Grimaldi. Yo había escuchado de Villa Grimaldi, lo había leído, porque había información que circulaba sobre Villa Grimaldi en unos pequeños, no son microfilms, sino que se imprimía en papel fotográfico el periódico, pero así en miniatura. Como un torpeo. Sí, como un torpeo, exactamente. Pero era más duro.
Entonces, yo había leído de Villa Grimaldi, ¿no? Me llevan a Villa Grimaldi y te digo, la primera persona que me golpea, que es Marcelo Morén Brito, que estaba a cargo del cuartel de Villa Grimaldi en ese momento, es lo último que se me borra. Así como para darte una idea de la violencia, ¿no? Y él me dice, si creís que porque soy mujer no te vamos a sacar la cresta, estás equivocado. Un poco más rudo incluso lo dice. Entonces, así empezó esa noche y continuó con una sesión de tortura que terminó en la mañana, en donde estábamos simultáneamente 3 personas siendo torturadas. Estaba mi esposo, otro compañero y yo, uno en cada parte del camarote y el otro estaba atado al borde del camarote. Y deben haber sido unas entre 6 y 7 horas y media, digamos, esa sesión. Y de ahí en adelante se implementaron otras modalidades, ¿no? El teléfono era como lo permanente, que es un golpe en los oídos con las manos cóncavas. ¿Ya? En ambos. En ambos oídos simultáneamente, claro. Los colgamientos. No son colgamientos del cuello, ¿no? Sino de los brazos, de los pies. Ellos utilizan toda la villa para torturar, toda. Los árboles, el lugar, el establo que había, el estacionamiento lo usan, ¿no? Como manera de atropellamiento. La piscina, había una piscina, también la usan. ¿Atropellamiento con vehículos? Sí, con vehículos. Muchos de los compañeros que fueron atropellados pensamos que murieron por gangrena, están desaparecidos, ¿no? Los submarinos, que es inmersión, es el submarino mojado, está el submarino seco, que te atan una bolsa plástica al cuello, se producen síntomas de asfixia. Y eso está en una situación en que tú permanentemente no eres para nada, ni en ningún momento, dueña o en control de tu cuerpo. No comes cuando tú tienes hambre, no tomas agua cuando tú tienes sed, no vas al baño cuando tú lo necesitas. Tu nombre ha sido cambiado por un número. Es decir, hay una negación de tu humanidad absoluta, ¿no? Que ese es lo que hacen, ese es uno de los efectos que busca la tortura, más allá de la información, que es una cosa a corto plazo. A largo plazo busca el aniquilamiento de la persona que ha estado en una organización que se ha comprometido por cambios sociales para su pueblo, o para mi pueblo, ¿no? Y entonces la tortura cumple también una función a largo plazo, como muy importante. ¿Mujeres también participaron de eso? Mujeres participan de eso, sí. Mujeres participan de eso. ¿De qué manera? En todos los pasos, en la detención, en los interrogatorios, en los traslados, en las torturas, en todo el proceso. Son menos mujeres que hombres, pero están allí y participan. Ahora, son las que yo recuerdo, son altamente competitivas, ¿no? Muy competitivas, muy de demostrar que ellas son capaces. Y, por ejemplo, en una oportunidad estaban torturando a mi esposo y de repente ella dice, paren, y yo digo, por fin, porque te hacían ver. Entonces dice, se cayó un electrodo. Por eso había que parar, no era porque... Entonces trataban así de mostrarse como muy profesionales en lo que hacían, o sea, muy capaces de hacer todo lo que estaban haciendo, sí. Usted mencionaba que también había algunas que entrenaban perros para violar Había a mujeres. una que sabemos, en otro lugar que se llamaba La Venda Sexy, que queda una casa de tortura como Villa Grimaldi o José Domingo Caña, queda en Irán con los plátanos, calle Irán con los plátanos. A esa se le llamaba Venda Sexy porque el principal formato de tortura era la violencia sexual. Entre ellas el adiestramiento de un animal, en particular, no sé si eran, recuerdo más de uno de los relatos de mis compañeras, que estaba adiestrado para violar, ¿no? Y eso lo había entrenado Ingrid Olderock, una mujer.
¿Los hombres también fueron víctimas de violencia sexual? Todas las personas fuimos víctimas de violencia sexual. Lo que ocurre, a mi juicio, es que la violencia sexual ejercida a los varones tiene el objetivo de la humillación o de la búsqueda de información, del disciplinamiento, que son como las... Pero en el caso de la mujer tiene otra faceta, ¿no? Que es la apropiación de ese cuerpo por el solo hecho de que es mujer. Entonces, a ningún hombre cuando lo llevaban trasladado, por ejemplo, lo manoseaban, ¿no? Por decirte, pero todas las mujeres sí nos manoseaban, o sea, para ellos contaba como normal este cuerpo de mujer que simplemente les pertenece, o simplemente hay que castigar. ¿Cómo es posible que seas mujer y estés metida en política, ¿no? Lelia, nosotros conversábamos también con Mario Garcés, historiador, y llegaba a la conclusión de que en realidad el golpe de Estado fue una manera de expulsar a esas clases populares que osaban intentar entrar al poder. Uh-huh. ¿Cómo estar en contra de eso puede explicar tal grado de violencia, de ensañamiento en todo lo que tú relatas? Es difícil explicarlo. Yo creo que uno, por lo menos lo que yo he hecho es mirar otras experiencias en la historia y me he dado cuenta que es recurrente. Recurrente la de los nazis en los campos de concentración y en los campos de exterminio y en las tropas que asesinaban masivamente. Los nazis cuando llegan a Suecia, por ejemplo, y toman a un montón de mujeres y las embarazan porque son de buena calidad aria. Lo hacen los rusos cuando invaden Berlín, lo hacen los japoneses cuando invaden a China, etcétera, ¿no? Y yo lo que creo que eso lo que nos tiene que motivar a nosotras es una reflexión de, ¿cómo se están formando las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son los mecanismos de participación que tiene la ciudadanía en los programas de las Fuerzas Armadas? O sea, nosotros y nosotras son los que generamos los recursos por los cuales a ellos se les paga, ellos cumplen un rol dentro de la sociedad, y cuál es la participación que tiene esta sociedad contralora y soberana de saber de qué manera se están formando los militares. Fíjate que hasta el día de hoy todavía siguen yendo a la Escuela de las Américas, que tiene otro nombre en este momento, todos los años van militares chilenos. Entonces no existe de parte de la ciudadanía una información y una soberanía, es decir, poder tomar decisiones, así como queremos tomar decisiones cómo se educan nuestros hijos, queremos tomar decisiones de cómo debe ser la salud en nuestro país, también podemos tomar decisiones y debemos tomar decisiones de cómo deben ser las Fuerzas Armadas. Eso por un lado. Y por otro lado, en que además deben existir mecanismos de castigo en caso de crimen. ¿Te fijas? O sea, ellos tienen un sistema en este momento jurídico, hay un sistema jurídico en que si está involucrado algún uniformado, esto pasa a Fiscalía Militar. O sea, se juzgan entre ellos, ¿no? Por otra parte, hay crímenes que no están tipificados en el Código Procesal Penal. Vale decir, Chile, por ejemplo, ha firmado todos los convenios internacionales y todos los pactos en contra de la tortura. Si tú lo buscas en las leyes chilenas, aparece el tema de la tortura, pero no está ingresado al Código Procesal Penal. Es como lo mismo decir, ya, tenemos empanadas que son el menú internacional, tenemos las empanadas escritas en el menú, pero no tenemos la receta. Lo que falta, te fijas, es cómo se procede a juzgar un crimen de esa naturaleza. En qué grado se cometió, cuáles son las penas, en su grado máximo, todo ese tipo de cosas que implican y eso no se ha hecho, ni siquiera en el caso de la tortura, por ejemplo. Yo tengo interpuestas querellas por tortura y en realidad lo que son apremios ilegítimos. Es decir, te hacen el par a lo que señala el Código Penal chileno. Pero entonces no están siendo juzgados por un crimen en contra de la humanidad. Claro. ¿Y qué significa que sea un crimen en contra de la humanidad? Que lo cometen agentes del Estado en comisión de servicio por el Estado, ¿no? Y acá ha sido plenamente demostrado que los agentes de la DINA, los militares que torturaron, que secuestraron, que violaron, que quemaron a la gente, que la lanzaron al mar, ellos recibían órdenes, ¿te fijáis?, de el sistema político imperante en ese momento, que es la dictadura. Lelia, ¿y cómo no hay un
una seguidilla de actos de ajusticiamiento por parte de todas esas personas que fueron víctimas de esas torturas? Porque no somos iguales. Porque no somos iguales. Nosotros no disfrutamos ni buscamos tener una persona desnuda y en una situación de vulnerabilidad para humillarla o para golpearla o para colgarla. Pero al menos hay motivos humanos suficientes para pensar que uno quisiera al menos... Es que es muy distinto lo que tú tienes o sientes y experimentas emocionalmente. Ya, emocionalmente, claro, yo he tenido momentos en que digo, ellos deberían pasar por lo mismo que pasé yo. Y hasta me he sentido capaz de hacer lo que ellos hicieron. Pero ahí es donde te digo que no somos iguales, porque los seres humanos pueden optar. Y y las decisiones se toman en relación a lo que te haga sentido, en relación a lo que tú has aprendido, a tu ética, a tu historia, a tu experiencia. Y nuestra experiencia es de solidaridad, nuestra experiencia es de contribución, de participación, es de mucha alegría. De mucha alegría, ¿te fijáis? Entonces, claro, nosotros de repente parecemos como los viejos amargos, las viejas amargas que hablamos de este tema, pero nuestros episodios de militancia, nuestros episodios de lucha son episodios de mucha alegría. Mucha alegría, lo pasamos muy bien, nos quisimos mucho. Y en ese sentido, para ir finalizando ya, tú decías que lo que se buscaba a largo plazo era aniquilar al ser humano. La tortura. La tortura busca el aniquilamiento, que no necesariamente es el aniquilamiento físico, que vendría a ser la muerte, sino que lo funcional de este ser humano. ¿Y eso ha afectado a nuestra sociedad chilena hasta el día de hoy? Absolutamente. ¿Cómo lo ves? Lo veo, por ejemplo, con la violencia que se está tratando esta generación sin miedo. Lo veo como un intento de enseñarles el miedo, ¿no? Es decir, no es casualidad que la agresión sea en tonos mayores mientras más jóvenes son los detenidos y las detenidas. No te hablo del movimiento estudiantil. No es menor que, o no es casual que a las chicas se les esté obligando a desnudarse y que las sometan a diferentes ejercicios y humillaciones de esa naturaleza. ¿Te fijáis? Entonces, efectivamente, continúa este aprendizaje del maltrato a las personas, de la violencia sexual a las mujeres, es un continuo. Y viene de antes de la dictadura también. Lo que pasa es que la dictadura lo que hace es transformarlo en una maquinaria, ¿te fijáis?, de altísima productividad, de violencia y de tortura. Y claro, o sea, ahí está el aprendizaje de parte de ellos, ¿no? Que sí es muy bueno que la persona tenga miedo. Entonces le vamos a enseñar el miedo a estos cabros. Y las personas que han vivido la experiencia de la tortura, pero no solo, porque la tortura no solamente tiene la mirada hacia adentro, también es la prueba hacia afuera. Mi madre, mis hermanas, mis primas, mis compañeros de estudio, mis vecinas, las amigas de mis vecinas, todos ven la prueba y también viven el miedo. Es terrorismo. Es el uso del terror. Gracias, Lelia. Gracias. Ojalá que nunca más. Estamos en eso. Bueno. Cosas que hay que hablar, que hay que escuchar, que dicen relación con nuestro país, que a veces pueden parecer incomprensibles, pero conversarlas sirve para que nunca más.